gozo poder estar hoy juntos, tener la oportunidad y el deseo de estar reunidos, hermanos, en este lugar. La casa de Dios no es esta habitación, la casa de Dios es la familia de Dios y es los creyentes del Señor, los que Él llama su casa, su hogar, y es hermoso ver la casa de Dios junta. Ahora, algo que quiero que hoy podamos estudiar y que podamos meditar en ello es algo que hacemos casi de manera cotidiana cuando tenemos por enfrente algún proyecto. En este caso, nuestro proyecto es un año nuevo, una oportunidad más para hacer cosas. Como algunos han mencionado y dan gracias a Dios por lo que ha pasado, bueno y malo, eso es hermoso, dar gracias a Dios bajo cualquier circunstancia. Y es verdad, el Señor ha trabajado en este año en nuestras vidas. Y es verdad también que muchas veces estamos persiguiendo, tenemos metas, proyectos, pero hoy quiero hablarte de una meta y un proyecto que es sublime. Por encima de cualquier otra meta y proyecto que puedas tener en tu mente en este momento, tienes que considerar esta meta que el Señor nos habla en su palabra, porque esta es la meta sublime. Ahora, es la intención de Dios que tengamos un enfoque correcto acerca del tiempo que nos está dando. Algunos estaban mencionando ese agradecimiento de seguir con vida, pero tenemos que tener un enfoque correcto en cuanto a qué estamos haciendo con ese tiempo. De tal manera que viviendo en base a un enfoque correcto, entonces si hay un enfoque correcto, es probable que yo esté viviendo en un enfoque que no es el correcto, ese tiempo que tengo por delante. Si tengo un enfoque correcto, entonces nuestras vidas, en ese tiempo que Dios nos conceda, van a perseguir y va a perseguir nuestra vida mejores objetivos. Yo sé que tienes objetivos, tienes metas. Un vecino hace un momento, su familia parte a Estados Unidos y él pues estaba agradecido por haberlos tenido. Y otra vez dice, por algunos meses no los volveré a ver. Dice, pero está bien que ellos persigan sus sueños y que alcancen sus sueños. ¿Sabes? Yo sé que tienes sueños. Yo sé que tienes metas y yo tengo sueños y metas, pero hay algunas que son mejores. Y es probable lo que hoy necesitas evaluar, si tus metas y proyectos son los mejores. Y entonces vivir en base a mejores propósitos y alcanzar entonces mejores metas. Jesucristo, al estar en la tierra en Juan 15, Él dijo a los que habían creído en Él, yo soy la vid, ustedes los pámpanos o las ramas, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él, dice, ese da mucho fruto. Y luego dice, porque separado de mí nada puedes hacer. Puedes ganar el mundo, pero perder tu alma, le dijo el Señor al necio que había ahorrado durante tanto tiempo. Hoy vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Y el Señor también en ese mismo Juan 15, en el verso 8, dice lo siguiente, y escucha esto, tú que has creído en el Señor en tu corazón y que quieres obedecerle. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Esto indica entonces que una vida fructífera es el deseo de Dios para tu vida, porque a través de esa vida fructífera realmente es que glorificas a Dios. No se trata de alcanzar metas por alcanzarlas. Glorificas a Dios al alcanzar las metas que Él quiere que alcances. La vida fructífera no se refiere a una vida fructífera en un área en la que tú estés determinando que ese es el área en que debes fructificar. Es mejor ver qué dice el Señor. Para realmente tener la vida fructífera que Dios espera, veremos una regla para lograrlo. Después, veremos la respuesta necesaria para alcanzar esa regla y esa meta de la que estamos hablando, o cumplir esa regla. Y veremos también la ruta para lograrlo. Y nuestro tema entonces hoy es, persigue la meta sublime. Ve conmigo a Romanos, por favor. Persigue la meta sublime. Romanos 11. Primero vamos a hablar de la regla. Ok, es necesario. El Señor primero nos da una regla que va a ser, hermanos,
la manera en que vamos, si tenemos esta regla bien establecida, va a ser la que va a dar sentido a nuestro andar. Si esta regla no está establecida en tu corazón, entonces el rumbo tampoco será el adecuado. Nota por favor Romanos capítulo 11 y en el versículo 33 el apóstol Pablo, después de hablar del plan del Señor, de la obra del Señor, que el hombre a veces no podemos entender qué es lo que Él está haciendo, pero llegamos a una conclusión al ver la grandeza de lo que Dios hace y su sabiduría. Y mira por favor versículo 33 al 36, porque vamos a ver quién es el que establece esta regla. No soy yo, no es una religión, es el Creador, ¿ok? Ahora, nota el 33. Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dios es absolutamente rico, en otras palabras, eternamente sabio, y su conocimiento nadie lo iguala. Entonces, si ese es el que establece la regla, creo que debiéramos considerarla muy seriamente, ¿no crees? Porque tú y yo actuamos en base a mi limitado conocimiento, a mi limitada capacidad, es decir, mis riquezas para llevar a cabo algo, y mi limitada sabiduría, que sabiduría y conocimiento es distinto, porque la sabiduría es aplicar el conocimiento en el momento y tiempo correcto. Puedes saber lo correcto, pero no hacerlo en el momento correcto, y eres un necio, y soy un necio, aunque tengas mucho conocimiento. Muchas veces nos llenamos la cabeza de demasiado conocimiento y somos personas de muy poca sabiduría. Entonces, ese Dios que tiene todas las riquezas tan amplias que no las puedes describir, todos los elementos, toda la sabiduría y todo el conocimiento, Él es el que establece la regla. Considérala, por favor. Entonces, verso 34 dice el final también, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que Él determina y lo que Él hace, ¿qué hombre puede investigar al grado de decir, ok, ya entendí porque ya lo descubrí? No, nadie puede investigar y poder descubrir las profundidades del pensamiento de Dios. Nadie lo puede hacer. Verso 34. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién de los que estamos aquí le ha dado consejo al Señor porque se ha equivocado y le ha dicho, Señor, no era por ahí, era por acá? No, nadie. ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Quién de nosotros le ha atribuido algo al Señor que Él no tenía ya y que al contrario, Él es el que nos lo ha dado a nosotros? En primer lugar, es Dios quien establece esta regla. ¿Sabes por qué nuestras metas entonces y objetivos no son los sublimes, sino que están muy limitados? Bueno, la razón es que nosotros somos falibles y nos seguimos equivocando. ¿Sabes una cosa? Y lo comprobé este año. Aun cuando pienses que tienes la razón y estés completamente convencido de que tienes la razón, es probable que no la tengas. Y es probable que estés equivocado. Necesitas voltear al Señor y decirle y preguntarle, Señor, ¿es correcto lo que estoy pensando? Yo estoy bien seguro de que tengo la razón, pero aún con toda esa seguridad somos falibles. ¿Puede haber algún elemento que se le escape a ese Dios? ¿Puede haber alguna decisión en la cual Él se equivoca? No, Él no se equivoca jamás. Y esta es la regla entonces que Él establece. Esta regla tiene que penetrar tu corazón para que entonces puedas actuar y buscar la meta sublime. Y nota por favor esta regla, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué incluye esto? Tu persona y mi persona. No vives para ti ni para tus planes y proyectos en un sentido, aunque parece que así es. Dice el texto, todas las cosas. Y entonces,
A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ahora, esta regla sabia, esta regla del Dios sabio, esta regla que tienes que tener en tu mente es esta. Porque de Él, ¿qué quiere decir esto? Que de Él proviene todo. Él es el que tiene todo el poder. Por Él. No solo todo proviene de Él, y tu vida misma provino de su voluntad y de su obra, sino que no estarías tú y yo en este lugar respirando este aire si no fuera porque Él sustenta. Dice, porque de Él y por Él. La frase implica que Él es la razón de que las cosas subsistan. Por Él, origen. De Él, perdón, origen. Por Él, sustento. Y luego dice, y para Él, propósito. Al final de cuentas, escucha esto, somos como una especie de tejido, ¿no? ¿Cómo le llaman? Aquellos tapetes hermosos, pero bueno, sí es un tejido, ¿verdad? Que plasman ahí en la tela una imagen enorme, pero que si tú la ves de cerca, como las televisiones antiguas, tú las veías de cerca y tú veías pixeladas las cosas. Veías un puntito aquí y veías ahí como una mezcla de colores en ese tejido de un experto, y ves ahí nudos y ves ahí colores mezclados y dices, ¿qué está haciendo aquí? Pero no puedes darte cuenta hasta que des muchos pasos atrás y entonces contemples todo lo que ese artista hizo y puedas ver la imagen hermosa que ha plasmado en ese cuadro. Así es Dios. Tú eres un píxel dentro de su cuadro. Y Él te da un periodo de tiempo sumamente limitado para que estés en esta tierra. Pero al final, recuerda una cosa, sigue siendo su cuadro. No es el tuyo. No es lo que tú quieras plasmar. Es al final todas las cosas para Él. Esta regla es la verdad que da sentido a la existencia. Y de esto depende tu verdadera identidad. Tú tienes que guardar en tu corazón estas tres frases. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él. Cuando lo hagas un logro, acuérdate, es por Él. Y cuando llegues al final, es para Él. Y cuando hagas lo que sea, es porque provienes de Él. Esta regla, hermanos, debe ser establecida en tu corazón y en el mío. De Él, por Él y para Él. ¿Y esto qué incluye? Obviamente, mi vida. Mi vida. Si esta verdad logra cautivar tus pensamientos, entonces eres llamado a responder. Si tú sigues pensando, si yo sigo pensando, que al final de cuentas yo soy el arquitecto de mi propio destino. Tú puedes ser lo que quieras ser, dice Barbie. Si sigues pensando de esa manera como el mundo piensa, nunca podrás disfrutar. No quiero decir que nunca podrás estar dentro del plan de Dios porque ya entendiste que estás dentro de su cuadro, pero nunca podrás disfrutar a tu Creador ni tu vida. Nunca tendrás identidad. Alcanzarás ese objetivo que tenías en tu mente y cuando lo alcances seguirás vacío y tendrás que establecer otro. Y entonces vas por ese y lo alcanzas y está vacío. Sigues vacío en tu corazón y vas por otro. Y al final, si Dios te permite tener muchos años, dirás como Salomón, vanidad de vanidades, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirvió? Lo que sucede es que no guardaste esta regla en tu corazón y por tanto no puedes complacerte ni llenarte alejado de Dios. No puedes. Porque alejado de mí nada puedes hacer. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿realmente nada puede hacer el mundo que no ama a Dios? No, sí, pero al final el resultado y su vida vacía, esa es la evidencia de que no estuvieron en el rumbo correcto. Deja que esta regla cautive tu corazón, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Ok? Cuando esta regla cautiva tu corazón, entonces Romanos capítulo 12, versículo 1, te llama a la acción, te llama a llevar a cabo una respuesta
a ti que eres una persona que entiendes lo que el Señor te está diciendo. Veamos entonces, vimos la regla, ahora veamos la respuesta. Romanos 12:1. Por tanto, si entendiste lo previo, si esa regla la has entendido en tu corazón, por tanto, dice Pablo y le habla a una iglesia, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que son muchas, que si entendiste esto, presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Lo contrario es torpeza. El que tú digas, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, yo voy a hacer lo que a mí me place, yo tengo muchas cosas para alcanzar todavía. Sí sé que Dios, pero Dios no es el centro. Dios es una parte como si fuera una luna en mi vida, algo que está alrededor, no lo niego, pero el centro no es, porque yo tengo otras cosas que hacer. La iglesia para los viejitos y para los, ya ven que dicen los niños. Bueno, eso es curioso porque aquí no tenemos niños y gracias a Dios por los que tenemos, ¿no? Pero Dios es para ciertas personas. Cuando llegue un momento en la vida, ahí me voy a enfocar en Dios. Bueno, la cuestión es esta. Esa es una acción irracional. Esa es una locura. Pero para el mundo es al revés. Para el mundo, presentar su cuerpo, su vida en sacrificio al Señor para servirle es una locura. Pero para el creyente no. Le dice el Señor, este es tu culto racional. Esto es lo que debes hacer y que es lo consciente y razonable si entendiste que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Si lo entendiste, esto es a lo que debes enfocarte, llevar a cabo. Comprender, hermanos, que formas parte de un plan maestro del Creador te hace valorar su misericordia. Una vez un hombre con el cual yo trabajaba, no sé qué creía en sí, pero platicamos mucho y en una ocasión decía, bueno, pero cuando vino lo de Adán y Eva, ¿a poco él no sabía? Sí, sí sabía. Y hermanos, espero que tú lo entiendas también, ¿verdad? Y que lo podamos afirmar. ¿A Dios se le escapó? No, él sabía. Porque su sabiduría es absoluta y su conocimiento y lo que él hizo. Entonces, él sabía que al crear a Adán y Eva, aunque los hizo perfectos, ellos iban a rechazarle y podríamos decirlo de una manera grotesca, pero escupirle en la cara literalmente y decir voy a buscar lo que yo quiero. Y diríamos, el Señor no sabía, sino que de repente se le salió de las manos. Entonces después el Señor, no, él todo lo tenía en conocimiento y bajo su control. Y la pregunta de este joven era, entonces, ¿para qué nos creó? Si de todos modos estamos en muerte, estamos en esta vida y de problemas y de muerte y de dificultades, entonces ¿para qué Dios nos creó? Y yo le hice una pregunta, entonces tú estarías mejor de no haber nacido. Es lo que tú estás diciendo. Y dijo, no, yo doy gracias a Dios porque he nacido, porque tengo una hija, porque tengo una esposa. ¿Sabes? Si comprendes que formas parte del plan maestro del Creador, te hace valorar su misericordia. Qué bondadoso has sido conmigo y qué necio he sido contigo. Ahora, ¿sabes? Una respuesta negativa no cancela su plan. Sigues estando en su cuadro. Es decir, tú puedes pensar y decir, está bien, yo oí lo que dijo el pastor, oí lo que dice la Biblia, pero tengo cosas que hacer y tengo que hacerlas y va a ser lo más importante. No te preocupes, no te estás preocupando, pero no te preocupes. Al final, la regla, el negarte a esta regla no cancela su plan. Formas parte de ese cuadro. Pero créeme que tú estás desaprovechando la bendición misericordiosa de haberte puesto el Señor en ese plan eterno. El que va a sufrir las consecuencias eres tú y su plan sigue. Eso es lo maravilloso de Dios. El que va a llorar y el que va a ponerse de rodillas y le va a decir, Señor, pero perdóname ahora, eres tú. Y Él dice, no te conozco. Si tú rechazas su regla y si tú rechazas su plan, no cancela esto, no cancela lo que Él ha diseñado.
Pero la obediencia, la respuesta obediente, como dice Pablo, eso es lo racional. Eso es lo razonable. ¿Cuál es la respuesta razonable a esa regla? Si de Él, por Él y para Él son todas las cosas, entonces presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Esa es tu respuesta. Esa debiera ser tu respuesta. Voluntariamente. Ofrece una ofrenda de gratitud. ¿Qué es esto? No solamente, hermanos, el acto de decirle al Señor gracias. Una ofrenda de gratitud incluye tu cuerpo completo, tu mente completa, con el deseo de servir a aquel que te ha salvado, que te ha dado vida, que te ha mostrado misericordia. Es una entrega para su servicio. Esa es la ofrenda de gratitud. Los creyentes venimos a la iglesia, queremos escucharle, queremos obedecerle, porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El creyente que no hace esto está siendo ingrato. No está actuando razonablemente. Ha olvidado que todo proviene de Él, es por Él y es para Él. Es tu cuerpo y vida. Es decir, no se refiere, hermanos, a una situación emocional. Dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo. Ok, algunos malentendiendo esto, agarraron y entonces yo me voy a ofrendar al Señor. ¿Y qué hicieron? Construyeron columnas desde el piso y se sentaron allí. Se sentaron allí porque decían que el pecado estaba en el mundo y ellos querían estar alejados del mundo y fueron aumentando esas columnas, les llamaban los cristianos, creo, de las columnas, así les llamaban, y cada vez iban más alto y el más alto era como el más piadoso y más alejado del pecado. Y dice, es que mi vida es una ofrenda al Señor. Bueno, ¿sabes una cosa? Cuando dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, es que presentes y des todas las esferas de tu vida para servir al Señor en santidad. Tu trabajo, tu escuela, tu matrimonio, tu familia, todo lo que tú eres en una ofrenda al Señor. No tienes que recluirte en un seminario. No tienes que irte a un monasterio en las montañas. Tienes que darle al Señor tu vida con todas las esferas que la rodean para su servicio. Entregadas para buscar su propósito y el plan que es mejor que el mío, o sea, el de Él. Este sacrificio también es en santidad. Hermanos, Dios está comprometido con nuestra santificación. Y ese objetivo es el que da sentido cada día a nuestras vidas. ¿Cuál? Santidad. ¿Qué es esto? Parecerte y parecerme más a Cristo. Y como sabemos en Romanos 8, 28 y 29, todas las cosas que en este año que pasaron, creyente, todas las cosas que en este año que pasaron, todas, ponlas si es posible, aunque no por nuestra limitación. Trata de ponerlas en tu mente. Dice Romanos 8, 28 que todas esas cosas cooperan para el mismo propósito. Es decir, se enfilan para lograr un objetivo en tu vida. Dios está trabajando y ese objetivo se llama santidad. Se llama parecerte a Cristo, que Él fue el hombre santo, el perfecto hombre, Dios mismo. Todo cooperó para ese propósito. ¿Sabes? Tal vez las cosas que te pasaron no cooperaron para el plan que tú tenías, pero sí que cooperaron para el plan que el sabio Dios tiene. Eso sí no falla. Y Dios está comprometido con el creyente para transformarlo a la imagen de Cristo, dice Romanos 8:29. Han sido predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo, dice la Escritura. Es decir, que Dios desde la antigüedad ordenó, todo el que crea en mí debe parecerse a Cristo en un punto final en su vida. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. No cooperó para mi plan, pero claro que cooperó para su plan. Tengo una pregunta, ¿es tu gran meta la misma meta de Dios en ti? Ofrece tu vida y tu plan para el cumplimiento del plan de Dios que le trae gloria. Lo contrario es necedad. Ahora bien,
Sería sumamente necio solo decir, ok, entonces debo ofrecer mi vida en sacrificio vivo. Cada quien podría diseñar una forma. Yo podría quemarme, y Pablo se le ocurrió esa idea. Me voy a quemar vivo y de todos modos, si no tengo amor, de nada me sirve, les dijo a los corintios. O tú podrías decir, muy bien, entonces yo desde ahora voy a hacer tal o cual cosa y de esa manera estoy ofreciendo un sacrificio al Señor. Tenemos la regla, tenemos la respuesta que debemos dar al Señor, ese sacrificio vivo, pero ahora nos dice cómo, ¿ok? La ruta, la regla, la respuesta y la ruta de este plan sublime de Dios. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo logro eso, Señor? Romanos capítulo 12, verso 2. Aquí está la forma, la ruta. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Déjame explicar estos pasos que nos enseña aquí, por lo menos 3. La ruta para hacer este sacrificio, para perseguir esa meta sublime de aquel que le pertenecen todas las cosas. ¿Okay? Trataré de hacerlo lo más rápido posible, pero entendible, espero, posible. Paso 1. No te adaptes a este mundo. La Reina Valera dice, no te conformes. Y obviamente esa frase conformarse no es de que, ¿ves, pastor? Dice, no hay que ser conformistas, hay que ir por las grandezas de este mundo. No, no te conformes, es no tomes la forma. Es decir, como dice esta traducción, y me encanta que lo diga así, no te adaptes a este mundo. Este mundo tiene su estilo de vida. Vivimos en Occidente, hermanos. Por eso cuando vemos imágenes de lugares, no sé, por allá, Medio Oriente, y decimos, ay, ¿cómo es que pueden vivir? Es que nosotros hemos sido cautivados por una mentalidad de Occidente que todo es, perdóname decir esto, pero que todo es dinero. Todo es comprar. Voy a ser feliz cuando tenga el carro, la casa, el sueldo que yo espero. Voy a ser feliz cuando logre esto. Esta sociedad capitalista, y no estoy siendo ni socialista ni nada de otra cosa, simplemente, hermanos, estamos tan adaptados a este molde de este mundo, que cuando alguien nos dice, oye, hermano, oye, hermana, ¿no crees que lo que estás haciendo te está quitando el tiempo del Señor? ¿Y quién va a pagar las...? Y vienen estos argumentos. ¿Quién me va a pagar la luz? ¿Y quién me va a pagar el este? Y dan ganas de decir con amor, pero decir, dice el Señor que Él te va a sustentar todas las cosas que necesitas. Pero la realidad es esta. Tienes un molde y eso es lo que quieres alcanzar, como todos los demás lo hacen. Tu molde, creyente, no es el molde de este mundo. No te adaptes a lo que este mundo piensa que es lo correcto. Hablaba con mi hija en algún momento también. Hablaba con mi hija en algún momento. Y hablaba, bueno, pero es verdad, podemos viajar, alcanzar el mundo, lograr las metas cuando nos casemos y luego tener hijos. Es un molde. Y créeme una cosa, está muy alejado de la Biblia. Créemelo, por favor. Pero ¿cómo? Es locura lo que estás diciendo. Si eso es lo que es razonable, entiende. Estamos tan acostumbrados que nos cuesta trabajo ver otra forma de hacer las cosas. Solo fue un ejemplo. Pero un ejemplo, hermanos, que muchos me podrían tildar de retrógrada. El simple hecho es, ¿qué dice el texto? No te amoldes, no te adaptes a cómo este mundo hace las cosas. Quizá ahorita estás pensando y dirías, wow, yo pensaba que eso era muy correcto y sabio. Cuando teníamos a Carlita, teníamos esa mentalidad. Queríamos tener un hijo desde el principio, pero dijimos un año. ¿Por qué? Porque los matrimonios tienen las decisiones de cuándo tener hijos. Entonces dijimos un año. Pasó ese año. No es cierto, no pasó el año. Antes del año dijimos, no, es que nosotros decidimos, teníamos deseo de tener un hijo
y viene Carlita. Después, espera, hay que esperar unos 3 años, unos 4 años, darles el lugar correcto porque somos muy sabios. Y entonces, no, todavía no. Y cuando llegó el tiempo, ahora sí, llegó el plan mío, voy a tener otro hijo, ahora quiero hijo, ¿verdad? No hija, hijo. O sea, todo está bien diseñado. Y dijo el Señor, ¿sabes qué? Que no. Y pasó un año, y pasó otro, y Carlita crecía y pasó otro. ¿Y sabes lo que sucedió? Es que en un punto simplemente Dios es más sabio que tú y que yo. Pero ¿sabes una cosa? Algo que tienes que quedar en tu mente es que nuestra necedad nos hace comer las consecuencias. Yo hubiera querido que ellos tuvieran una edad más cercana, porque ha habido muchas situaciones conflictivas las cuales hemos trabajado y ha sido una carga y hemos estado orando por ellos porque esas diferencias han causado problemas. Pero eso me viene a mi mente y digo, qué necio eres, qué necio fuiste. Tú pensabas cuál era el tiempo mejor. Y vienen argumentos, pastor, y luego los que están en la calle, ¿cuántos hijos tienen y vienen por todos lados? Y tú tienes a tu Creador conviviendo contigo, dándote sabiduría y proveyendo todo lo que necesitas. Él conduce tu matrimonio y conduce tu vida. Deja a los demás, que el Señor se encarga de ellos. Pero tú, ¿qué confianza tienes en tu Creador? En tu Padre. Dice, tú eres mi hijo, yo soy tu Padre. Y yo te conduzco, yo estoy contigo. No te olvides nada más de eso. No lo olvides. Entonces, ¿es tu meta la misma plan y meta del Señor? La ruta es, tienes que abandonar los moldes ordinarios. Estas filosofías, estas formas, cómo educar a los hijos, cómo tratar al esposo, cómo tratarnos el matrimonio, estos consejos que provienen de cualquier fuente, pero que Dios no avala. Y como dicen ahí, es que este es un doctor familiar o un doctor y entonces lo que dice debe ser muy sabio. No, si Dios no lo avala, no importa el nivel académico que pueda tener, es un necio esa persona. Si Dios no avala lo que está diciendo, si no es de acuerdo a lo que Dios dice, ese ser es un necio. Pero a veces queremos la ayuda de los expertos, el consejo de los expertos. ¿Qué dicen los expertos? Estos moldes no siempre vienen de fuentes que consideramos satánicas. Mira, ve conmigo a 1 de Pedro 1:16, por favor. Estas fuentes de donde se generan estos moldes para la forma de vida, no siempre provienen de alguien que diríamos, este es del diablo, y por eso es que es lo peligroso. Mira, por favor, 1 de Pedro, capítulo 1, y verso 16. Porque escrito está, ¿recuerda? Sacrificio santo, agradable al Señor. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ahora le habla al creyente. Y si invocas como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor, durante el tiempo de su peregrinación. Si tu Padre es ese Dios santo, entonces vive de manera santa. Y luego dice, ustedes saben que no fueron redimidos, comprados de su vana, hueca manera de vivir. ¿Recuerdas la vida pasada? Bien, dice, fuiste redimido. No, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo. No voy a entrar más allá, pero mira, dice que tu vana manera de vivir proviene de la sabiduría de tus padres. Y esto es cierto. Papás, ellos viven como nosotros les enseñamos en su momento que era lo que tenían que perseguir. Persiguen las mismas cosas que vieron que tú perseguías. Aman las mismas cosas que vieron que tú amabas. Y sí, es verdad, cuando vienes a Cristo, luego dices, quisiera que esto no lo hubieran visto, pero la heredaron de ti. Entonces, no siempre esos moldes vienen de alguien satánico. Nuestros padres se equivocaron.
Y Cristo te ha redimido de esa vana manera de vivir con su sangre preciosa para que ahora vivas en el plan que Él tiene y en la forma de vivir que Él ha diseñado. ¿Habías pensado que los moldes que estás siguiendo los has visto en tus padres y por eso pensaste que eso era lo correcto? Bueno, era vano. No era lo correcto. Y así de esa manera, entonces también todos los otros moldes. Entonces, el primer paso es abandonar esos moldes ordinarios. El segundo paso, regresa conmigo a Romanos y ya debemos correr para terminar, pero nota por favor, capítulo 12, en donde estamos, y dice, ok, esta es la ruta, no te adaptes a este mundo, no tomes sus moldes. ¿Qué tienes que hacer? Transfórmate mediante la renovación de tu mente. Es decir, desecha moldes del mundo y ahora permite que el Señor te muestre cuál es la forma correcta. Y para eso la palabra de Dios es necesaria. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para enseñarme lo que no conozco, para decirme estás mal en lo que estás haciendo, pero luego decirme esta es la forma en que lo tienes que hacer. Esa es la palabra de Dios. Tienes que dar lugar a su palabra, tienes que cambiar tu forma de pensar, no solo dejar un hueco en la mente, sino permitir que algo llene ese hueco. Y la manera de cambiar tu mente es a través de la Escritura. Hay otra cosa muy importante, que cuando el creyente, Efesios 4, no quiero ir allá ahorita, lo estudiamos hace no mucho tiempo, Efesios capítulo 4 dice que el creyente tiene la mente de Cristo. Mira, no puedes renovar tu mente si no vienes a Cristo. No puedes, no solamente puedes decir, ok, voy a seguir los pasos de la Biblia, porque ni te va a interesar, te vas a aburrir, te va a parecer algo ridículo. Pero cuando Cristo viene y te salva, dice la Escritura, ustedes ya tienen la mente de Cristo. Él hace una renovación de la mente y lista para ser nutrida con la palabra de Dios. No puede funcionar de otra manera. Entonces cuando piensas, pero es que ¿por qué no entiende el consejo? Es necesario en primer lugar que Cristo cambie su mente. Y después que la palabra llene su mente para ir abandonando los moldes antiguos. Y en tercer paso, primero abandona los moldes, segundo renueva tu mente y tercero, mira lo que dice el versículo al final, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tú y yo podemos tener argumentos de lo que creemos que es mejor. ¿Ok? Tú y yo, tú me puedes decir, yo creo que esto es mejor, y yo te puedo decir, yo creo que esto es mejor, en cualquier área de la vida o de la práctica. ¿Ok? La cosa es que solo hasta que tu mente y mi mente sea renovada con la palabra de Dios, vas a poder comprobar que el único que tiene la razón es Cristo. Y vas a poderlo comprobar porque cuando estás dispuesto a abandonar los moldes del mundo y creces en el entendimiento de la verdad de Dios, entonces vas a ser capaz de analizar todas las cosas que vienen a tu vida y tomar las decisiones correctas. Y es ahí donde tú descubres la voluntad de Dios para tu vida. Es decir, su voluntad es buena. ¿Qué significa esto? Beneficiosa. Es decir, no es vana o inútil. No solo satisface mis pasiones personales, no es a mí me gusta así y el pastor dice a mí me gusta así. La voluntad de Dios es beneficiosa. Siempre cuando es a la manera de Dios trae beneficios y no solo es satisfacer tus y mis pasiones personales. No solamente es beneficiosa para mí, sino que esta palabra significa que es bendición a mí y a los demás. Siempre que algo que haces es la voluntad de Dios, siempre va a bendecir a ti y a los que te rodean. Siempre. Y no solo a ti, a los que te rodean. Su voluntad no solo es buena, es decir, beneficiosa, sino que su voluntad, dice el texto, es placentera, aceptable, dice el texto. ¿Qué significa esto? Satisfactoria. Quiere decir que no quedas vacío.
Cuando estás comprobando y andando en la voluntad de Dios, hay saciedad en tu vida, porque así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es satisfactoria, trae satisfacción, trae plenitud. Y en tercer lugar, su voluntad es perfecta. Esta palabra significa que es íntegra, que cumple con lo que aparenta. Cuando tú descubres la voluntad de Dios, cuando estás haciendo esta ruta que el Señor está diciendo, abandonando los moldes, llenándote de la palabra, y comienzas a andar en la voluntad de Dios o buscar su voluntad, hay algo que es muy importante: su voluntad es perfecta, es íntegra. Mira, si tú tienes que hacer algo de una forma que no es de acuerdo a la palabra de Dios, si tú tienes que tomar una decisión y mentir en un punto, si tú tienes que hacer algo pero eliminar o no decir algo que deberías decir, no te equivoques, por favor. Esa no es la voluntad de Dios. No cumple la característica de ser perfecta, de ser íntegra, de ser lo que aparenta. Y sabes, hemos hecho tantas cosas buscando mi propio beneficio, mi propio placer, o quizá pensando que va a ser beneficio y placer para muchos, pensando que eso me va a satisfacer, y al final quedo vacío, al final no es de bendición para nadie, y por último, no fue íntegro lo que yo hice también. Padres, tenemos que motivar a nuestros hijos a que realmente hagan las cosas con estos tres aspectos. Y créeme, no va a ser fácil. No lo van a querer. Pero es así que la voluntad de Dios se define: buena, placentera porque satisface, y íntegra, perfecta. ¿Quieres perseguir la meta sublime? ¿Quieres en este año, y es común que hablemos de eso cuando empezamos el año, pero quieres que Dios reciba toda la gloria porque es su plan el que luchas por cumplir? ¿O quieres seguir enfrascado en tu propio pequeño plan? Graba en tu corazón la regla: de Él, por Él y para Él. Responde con la respuesta correcta a esta verdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la respuesta? Entrégate voluntariamente en una ofrenda que busca la santidad. Y por supuesto, no olvides la ruta. Abandona los modelos de este mundo vanos. Con una mente enseñada por Cristo, analiza y decide por la voluntad de Dios, la cual es beneficiosa, satisfactoria e íntegra. Hay muchas metas, pero solo una vale la pena: la meta sublime. Perseguir, glorificar a Dios con lo que hagamos. Eso es lo que vale la pena. Puestos en pie, vamos a orar, hermanos. Señor, tú eres sabio. Nosotros no, Señor. Tú no te equivocas y nosotros lo hacemos de manera frecuente. Tú, Señor, no careces de riquezas o de capacidades para llevar a cabo tu plan, y nosotros, Señor, somos débiles. Pero es que al final de cuentas, solo cuando nuestra meta es tu meta, o dicho de otra manera, cuando tu meta sublime es la que adoptamos como nuestra meta, tú, el Dios Todopoderoso, del cual provienen todas las cosas, el cual sustenta todas las cosas, y para el cual se cumplirá su plan con todas las cosas, tú estarás con nosotros, y tus recursos infinitos estarán a la disposición del creyente. Oh mi Dios, ayúdanos a abandonar tantos modelos, tantas maneras que pensamos y argumentamos y metemos las manos al fuego porque son las correctas. Ayúdanos a ser cambiados en nuestra mente. Ya lo has hecho al creer en ti, pero que nuestra mente sea renovada por medio de tu palabra. Y entonces, honestamente, buscar tu voluntad, Señor. Padre, gracias por tu iglesia. Fortalécenos este año. Señor, si nos das vida hasta el final, que hayamos glorificado tu nombre un poco más de lo que no lo hicimos este año.
Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar.